¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Saiz-Corbe. La primera noticia de hoy, 6 de julio, es que el Partido Laborista obtuvo una clara victoria en las elecciones generales del Reino Unido celebradas el jueves último. Obtuvo una mayoría clara de 412 escaños en la Cámara de los Comunes, que tiene un total de 650 congresistas, por comparación a la votación que obtuvo el 2019, que dado el sistema mayoritario de elecciones que existe en el Reino Unido, al quedar segundo solo le concedió 211 escaños. Esto puso fin a 14 años de gobierno conservador, partido que obtuvo, si mal no recuerdo, su peor resultado histórico, con solo 121 escaños. Claro que esto se debe en parte al hecho de que por primera vez el partido de Nigel Farage, que ha ido cambiando de partido a lo largo del tiempo, ahora es el Partido por la Reforma del Reino Unido, por primera vez, repito, obtuvo escaños en el Parlamento británico. Y aunque fueron pocos, el punto es que le quitó votantes al Partido Conservador, con lo cual agudizó la derrota, porque aunque no hubiera cambiado el resultado de no estar Farage en el proceso, probablemente los conservadores hubieran obtenido más escaños. Eh, Starmer, Keir Starmer, líder del Partido Laborista, ya recibió el encargo del rey Carlos III para formar gobierno, cosa que debe ocurrir en los próximos días. En cuanto a la segunda noticia, a juzgar por los últimos sondeos de opinión, el Partido de Agrupación Nacional de Marine Le Pen no obtendría la mayoría en las elecciones parlamentarias de Francia este domingo. Eh, digamos, sería así la primera fuerza en el Congreso, pero con entre 210 y 240 escaños. Se requieren 289 escaños en la Asamblea Nacional para tener mayoría. O sea, la derecha radical quedaría lejos de la mayoría. En cambio, podría haber una mayoría si es que llegaran a ponerse de acuerdo la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, los centristas de Emmanuel Macron y la derecha, digamos, tradicional de los republicanos. La primera de esas agrupaciones obtendría entre 170 y 200 escaños, la coalición de Macron entre 95 y 125 y el Partido de los Republicanos entre 25 y 45. Suponiendo que en la estimación más baja sumaran sus votos en el Congreso, habría mayoría para formar gobierno. Eh, ahora, Bardella, el líder de los republicanos y candidato de ese, perdón, líder de Agrupación Nacional y candidato de ese partido a ocupar el premierato, ya había indicado que no asumiría ese cargo si no obtenía una mayoría absoluta en el Congreso porque no quería ser un colaborador de Macron, quería tener capacidad de implementar su propia agenda en caso de llegar al gobierno. Y claro, las otras tres fuerzas las he agrupado porque ellas mismas lo hicieron al constituir el denominado Frente Republicano, que consistió en que ahí donde el candidato de cada una de estas fuerzas que hubiese pasado a segunda ronda estuviera en una posición rezagada en la competencia, este retiraba su candidatura para facilitar que el candidato del Frente Republicano en mejor posición le ganara el domingo el escaño en disputa al candidato de Agrupación Nacional. Y como digo, estas tres fuerzas participaron de esta práctica, lo cual llevó que 218 candidatos abandonaran la contienda. Eh, bueno, la tercera noticia es que el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó la ley que, digamos, lleva a la adhesión de este país al Mercosur. Eh, la ley había sido aprobada ya por las bancadas de diputados y senadores.
requería, sin embargo, la promulgación presidencial. Producida esta, ahora la norma entra en vigencia en 30 días. Brasil era estado asociado del Mercosur desde 1998 y en 2015 firmó el protocolo de adhesión, pero claro, para que este llevara a el ingreso de Bolivia a la alianza o al grupo de integración, conocido por sus siglas como Mercosur, se requería que el poder legislativo en cada uno de los otros países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aprobara su ingreso. Y solo faltaba el Parlamento brasileño, en donde el gobierno de Lula, partidario del ingreso a Bolivia, no tiene mayoría propia, y la aprobación del Parlamento brasileño se dio en noviembre del año pasado, lo cual habilitó el proceso que estoy mencionando. Ahora Bolivia tiene 4 años para adaptar su legislación a la del Mercosur en los temas pertinentes y como Estado parte puede acceder a la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción que caracterizan al Mercosur, la eliminación de derechos aduaneros, pero como este es un mercado común y no un acuerdo de libre comercio, hay un arancel externo común al cual también tiene que adecuarse Bolivia. Además, habría coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales para garantizar una adecuada competencia entre los países miembros. Bueno, en cuanto al tema de análisis, en la semana que viene voy a dedicar probablemente las 3 secciones de análisis en los podcasts respectivos a los temas que hemos tratado hoy en cuanto a las noticias principales. Las elecciones en el Reino Unido y las elecciones en Francia. Hoy quería mencionar más bien el tema de las repercusiones del mal desempeño que tuvo Joseph Biden en el debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump. Casi nadie paró mientes en el hecho de que Trump mintió sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, diciendo que los demócratas favorecían el aborto hasta el 9º mes de gestación, cosa que obviamente no hacen, que Joseph Biden, en caso de ser reelegido, multiplicaría por 4 las tasas de impuesto que pagan los ciudadanos americanos, lo cual es materialmente imposible porque la tasa de impuestos promedio que se paga en Estados Unidos, a juzgar por la presión tributaria, está cercana al 30%. Si eso se multiplica por 4, quiere decir que el gobierno de Biden, según la acusación de Trump, recaudaría más del 100% del Producto Bruto Interno en impuestos, lo cual es materialmente imposible. Y así sucesivamente. Pero el problema fue precisamente que las mentiras de Trump no fueron denunciadas ni por los moderadores, que no intervinieron en esa materia, ni, más importante, por el propio Biden, que parecía ausente. ¿Qué tan malo fue su desempeño? Podría decirse que un contexto de alta polarización política, donde uno esperaría que las encuestas no arrojen cambios dramáticos de una encuesta a otra o independientemente del tema sobre el cual la gente sea encuestada, uno no esperaría que 67% de los que vieron el debate dijeran que lo ganó Trump contra 33% que dijeron que ganó Biden. Y prueba de que en realidad a Biden le fue muy mal es el hecho que la cadena conservadora pro-republicana Fox News básicamente le dijera a sus televidentes: no tienen que creernos a nosotros, esto es lo que dicen cadenas más bien afines a los demócratas como MSNBC, que también mencionaron a CNN, donde la reacción era francamente de pánico, ¿no? Entre quienes apoyan la candidatura demócrata a la presidencia. Hay quienes han sostenido que los debates no son tan importantes en las campañas electorales, lo cual en general es cierto. El propio Barack Obama dijo, por ejemplo, que él tuvo un muy mal desempeño en su primer debate con Mitt Romney, cuando ambos eran candidatos respectivamente del Partido Demócrata y del Partido Republicano, pero que pese a ese mal desempeño, luego
ganó los siguientes debates y finalmente ganó la elección presidencial. Hay quienes hacen notar que, a juzgar por el tipo de encuestas que ya mencioné sobre desempeño en el debate, formulada a gente que lo vio, Trump perdió los debates en los que participó frente a Hillary Clinton en 2016 y de cualquier manera ganó la presidencia. El problema es que no fue un mal desempeño, digamos, producto de circunstancias particulares, como le ocurrió a Obama en su primer debate contra Romney, sino es un mal desempeño que muchos han atribuido a un problema irreversible, y es el estado mental de Joe Biden, dados los estragos que estaría causando en él su edad, ¿no? Por cruel que suene, el punto aquí es el siguiente. Antes del debate había una encuesta según la cual, meses antes, ¿no?, 85% de los encuestados decían que Biden era demasiado viejo para ejercer un nuevo mandato presidencial de 4 años, y 70% de los demócratas decía lo mismo. Por eso es tan grave el desempeño de Biden, porque muchos creen que ese mal desempeño es producto de este fenómeno, no del hecho, como él alegó, de que no había dormido bien y que estaba gripado ese día en particular. Eh, y además este mal desempeño en el debate se da en un contexto en el cual Biden está varios puntos por debajo de Trump, no solo en el promedio nacional en las encuestas, sino, más importante aún, está por detrás de Trump en las encuestas en los 6 llamados estados pendulares. Es decir, la mayoría de estados en donde se celebran elecciones en noviembre próximo, o se celebrarán, la mayoría de estados se sabe que va a haber una mayoría en favor de demócratas o republicanos. Kentucky es un estado tradicionalmente republicano, California tradicionalmente demócrata en elecciones presidenciales. Por eso son tan importantes los estados pendulares, porque esos son los únicos que pueden cambiar de elección a elección. En ocasiones votan mayoritariamente por los demócratas, en otras ocasiones mayoritariamente por los republicanos. Son Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada. Y el punto aquí es que Biden no solo está detrás de Trump en las encuestas nacionales, sino que está detrás de Trump, y a veces por una diferencia mayor que el promedio nacional en los estados pendulares. Eh, y yo mismo en algún momento dije, si no me equivoco, en este podcast, o en una declaración a medios, que dada la polarización política existente en Estados Unidos, cabía esperar poco cambio en las encuestas debido a circunstancias como la condena contra Trump por un cargo penal, ¿no? Y efectivamente, la condena contra Trump solo cambió las encuestas en aproximadamente un punto porcentual. Parecía que lo mismo iba a ocurrir en cuanto al mal desempeño de Biden en el debate. Y claro, esta era la encuesta que yo había visto cuando hice ese comentario. En una encuesta de CNN tras el debate, Trump estaba 6 puntos por delante de Biden, pero no era eso necesariamente consecuencia del mal desempeño de Biden, porque en la encuesta anterior de la propia CNN, realizada en abril, el resultado era exactamente el mismo. Ya en esa encuesta, Trump sacaba 6 puntos a Biden. Y hay que tener en cuenta que la encuesta de CNN era lo que en jerga, digamos, de la materia, se llama un outlier. Es decir, la diferencia en favor de Trump estaba muy por encima de la diferencia que encontraban las demás encuestas. Cuando uno toma en consideración otras encuestas, el debate sí hizo una diferencia en perjuicio de Biden. Según la propia CNN, el promedio de encuestas antes del debate le daba una ventaja de tan solo 2 puntos a Trump, 49% de intención de voto en favor de Trump contra 47% en favor de Biden. Después del último debate, el promedio de encuestas, según CNN,
le daba a Trump una ventaja de 5 puntos, ¿no? 49% contra 44%. Es decir, a diferencia de lo que decían las encuestas de CNN, el promedio de encuestas sugiere que el debate sí tuvo un perjuicio para la candidatura de Biden, que habría que repetirlo, ya iba detrás en intención de voto que la candidatura de Trump. Y acá el punto es que CNN a su vez realizó encuestas en donde competían con Trump otros 4 candidatos demócratas, incluyendo a Kamala Harris, la vicepresidenta actual y la reemplazante más probable de Biden, en caso de que no postule. Y todos perdían con Trump al día de hoy, pero perdían por una diferencia significativamente menor que Biden, ¿no? Kamala Harris, por ejemplo, perdía solo por 2 puntos. El problema para los demócratas es que no hay cómo sacar a Biden de la carrera si él no quiere retirarse, porque tiene un 95% de delegados en la convención partidaria que se va a realizar en los próximos días. Eh, y aunque no están legalmente obligados a votar por Biden, lo habitual es que voten por el candidato eh, en favor del cual fueron elegidos. Eh, entonces, repito, el tema es si Biden decide o no retirarse, no hay forma de sacarlo. Y Biden ya dijo en filtraciones a la prensa, porque CNN y New York Times básicamente sostienen lo mismo, citando una fuente anónima que habría hablado con Biden. Biden ya dijo que es consciente que los próximos días son fundamentales y que si en los próximos días no puede revertir la imagen creada por su desempeño en el debate, consideraría la posibilidad de retirarse. Pero consideraría no quiere decir que con certeza haría eso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.